Podríamos resumir los problemas del ser humano en una sola frase: información falsa en la mente. Nuestro sistema de creencias conforma lo que comúnmente llamamos el ego, y es precisamente toda esa información la que nos lleva a equivocar el foco y pensar que todos los problemas se pueden solucionar cambiando lo que pasa fuera de nosotros. Lógicamente, esa incapacidad conduce a que nuestra vida se llene de limitaciones y sufrimientos, porque o no conseguimos nada, o lo hacemos tras una complicada lucha llena de enfrentamientos. El ego siempre está intentando cambiar a las personas, sus ideas y sus comportamientos, tratando de que el mundo se adapte a sus necesidades. Básicamente, las podemos resumir en dos: necesidad de controlar para tener la seguridad de que todo se hace según sus criterios y puntos de vista, y la otra es que le quieran y le acepten. Como el ego no se gusta a sí mismo, necesita que lo hagan los demás, pero lo hace exigiendo y forzando, o manipulando y mendigando. Se mantiene en una continua dependencia del exterior y le encanta buscar justificaciones para hacer las cosas. No le agrada nada el presente porque es imprevisible y prefiere situarse en el pasado, que ya conoce, aunque sea para llenarlo con rencor y resentimiento, o proyectándose en el futuro que le gustaría que sucediera, o por el contrario que teme, y a menudo sobrevive atrapado por la angustia, la preocupación y el miedo. El ego no es un buen consejero, porque vibra muy bajo y se llena de pensamientos muy limitantes, que son los que nos complican la vida. El crecimiento espiritual es una pérdida sucesiva de ego, y son todas esas creencias con las que hemos crecido las que aprendimos y mantenemos vivas en nuestro interior, sin haberle dedicado el tiempo suficiente para revisarlas y ver a qué nos conduce esa forma de pensar. Gerardo nos plantea 7 creencias de las más limitantes, que nos alejan del punto de referencia interno, donde radica la verdad y la solución. La propuesta es darnos la oportunidad de mirar las cosas desde otro lugar y comprobar qué sentimos cuando lo hacemos y qué resultados cosechamos si actuamos de otra manera. La maldad. Creer que existe la maldad es uno de esos conceptos heredados de la cultura que tantos conflictos nos ocasiona. La maldad, al igual que la bondad, pertenece a esa dualidad típica del ego que nos mantiene en el juicio constante, según nuestro particular punto de vista, de situaciones y comportamientos, propios o ajenos. Bueno y malo, un término que varía en función de épocas, lugares, momentos, razas y sexos, o incluso de un mayor conocimiento a la hora de catalogar un suceso concreto. Desde el punto de vista del aprendizaje, la limitación con la que llenamos nuestra mente no nos convierte en personas malas, sino en personas ignorantes. Transformar el concepto de maldad por el de ignorancia es muy liberador para comprender y poder actuar con mayor sabiduría. Cuanta mayor carga dual le pongamos al interpretar un hecho, más nos indicará lo alejados que nos encontramos del centro, del equilibrio, de la verdad. Nada es ni bueno ni malo, solamente es, neutro, sin valor ni carga. La carga se la ponemos nosotros al colocarle una de las etiquetas con las que nos gusta marcar lo que vemos. Al hacerlo, rechazamos el otro lado, sea nuestro o del otro, y alimentamos así nuestra propia sombra o la distancia con nuestro prójimo, que en definitiva nos aleja más de nosotros mismos. El amor integra y une, no separa. Todo lo que catalogamos como malo o como bueno nos indicará que todavía no hemos aprendido a respetar, a comprender que cada uno lo hace lo mejor que sabe, con la información y la educación que ha recibido y el entorno donde ha crecido. La maldad se corrige reconociendo simplemente que existen distintos niveles de ignorancia, de educación y de vida, que nos llevan a pensar y actuar de diferente manera y, por tanto, a equivocarnos más o menos. Cada uno recogerá después el fruto de lo sembrado y tendrá la oportunidad de corregirlo para mejorar su propia vida. La injusticia. Creer en la injusticia es otro término muy limitante que alimenta la dualidad y el rechazo a los demás. El concepto justicia es totalmente relativo, conceptual y dependiente de muchos factores: del momento, el país, la época, la moral, la religión o nuestras circunstancias personales. No es algo eterno, pertenece solo al ámbito de lo temporal,
de valores y criterios humanos. No existe la justicia en mayúsculas, solo una pequeñita, como lo es nuestra mente o la de las personas que pretenden hacer esa justicia, según su sentido de ella o de lo que han querido extraer de algún escrito sagrado y acorde a su ignorancia o conveniencia. Justicia que alimentará el deseo de venganza, de volcar en los demás toda la rabia que llevan dentro. En vez de la justicia, existe lo justo, que es lo que a cada uno le corresponde en función de su necesidad de aprendizaje. Lo justo es lo exacto y el fruto de aciertos y errores, de sabiduría o ignorancia. Es lo que nos hace equivocar o acertar y con ello conseguir unos resultados u otros. Pero si nos dejamos seducir por la soberbia y envidia típicas del ego, tendemos a calificar de injusto los logros de los demás, el fruto del compromiso y del esfuerzo ajeno. En vez de pensar en la justicia o la injusticia, hay que comprender que existen experiencias correspondientes y acciones consecuentes que tienen un resultado determinado, medido según unas leyes. Leyes que sí son universales y eternas y que al reconocerlas y comprobar cómo operan, se evidencia la perfección de la creación. La felicidad, la paz interior y el amor son valores que venimos a desarrollar en esta etapa del proceso de evolución de nuestra conciencia. No dependen de poseer más o menos cosas, de vivir en ningún lugar ni de ser de ninguna manera en especial, solo de cómo nos adaptemos a nuestras circunstancias personales, valoremos lo que tenemos, aprendamos a disfrutar de todo lo que existe y demos siempre lo mejor de nosotros en todo momento. Así es como podremos conectar con la suerte y generar nuevas correspondencias mucho más justas. La culpa. La culpa es una de las creencias que más daño nos causa, porque al ego le encanta justificarse y buscar culpables, en vez de responsabilizarse de su vida. Asumir la vida implica reconocer que nadie tiene la culpa de cómo me siento, de lo que pienso ni de lo que decido hacer. Pero es mucho más fácil caer en el papel de víctima y buscarlos en cualquier lado, hasta en las instancias más divinas si hiciera falta. No en vano, Friedrich Nietzsche dijo que el hombre había hecho a Dios a su imagen y semejanza. Según nuestras clásicas limitaciones, un Dios vengativo, justiciero e irritable. Características humanas, que no divinas. Para el ego, todos tienen la culpa de lo que tengo o no tengo, de cómo me siento, de mis miedos e inseguridades, de mis angustias, de mis decepciones y de mis fracasos. Y se justifica con todo ello para no afrontar su vida. Pero la realidad es bien distinta. Nadie me hace sentir mal. Yo sufro porque no sé gestionar mi mundo emocional. Estoy lleno de apegos y expectativas y me siento mal cuando el mundo no se acomoda a mis deseos y a lo que yo creo que son mis necesidades. No entiendo ni respeto a los demás, pero tampoco lo intento, solo protesto y me lleno de rabia. Rabia que me hace estar enfadado con el mundo y que alimenta a su vez la culpa, el rencor y el deseo de venganza. Estamos eligiendo constantemente, lo reconozcamos o no. Nadie me obliga a hacer nada, pero todas las limitaciones que tengo instaladas en la mente, el miedo a que no me quieran, a enfrentar las situaciones complicadas, unido a mi incapacidad de expresar lo que siento, me lleva a sentirme obligado a hacer lo que no quiero. Entonces culpo a los demás de todo y después me vengo, con mis silencios, quejas o agresiones. Se sale de la culpa aprendiendo de mis errores, siendo humilde y pidiendo perdón si he cometido un error, reconociendo también que las otras personas también los cometen, enfrentando las situaciones y llamando las cosas por su nombre. Si lo paso mal, solo soy yo. Son incapacidades mías y de nadie más. Y mi compromiso es asumirlo y tratar de ponerle solución, sin culpar a los demás de lo que, supuestamente, ellos me hacen sentir. Hasta que no salga de ahí, seguiré siendo una persona encerrada en una cárcel mental, echándole la culpa al mundo de mis sufrimientos y mis penas. Asumir mi vida significa reconocer mi poder personal para elegir cómo me siento, qué quiero pensar y cómo decido actuar en función de lo que hagan o dejen de hacer los demás. El castigo. El castigo es una consecuencia del juicio al que ha sido sometido una persona catalogada como mala o que se ha saltado las normas. El castigo es una forma de venganza cuando alguien ha hecho algo indebido y solo
se puede llevar a cabo cuando uno tiene poder sobre otro, como en el caso de los padres con los hijos o con las leyes humanas. La imposición, prohibición, agresión y la ausencia de acuerdos y compromisos adquiridos mediante un diálogo equitativo provoca mentiras, ocultación, rebelión y deslealtad. Mucho más interesante que pensar en el castigo sería comprender que, en nuestro natural proceso de aprendizaje, cometemos errores y los errores conllevan un aprendizaje. Podemos asegurar que errar es imprescindible para aprender. De hecho, de ahí viene el origen de la palabra pecar. Nadie comete errores a posta. Todos queremos dar en el centro de la diana cuando lanzamos un dardo, pero nos falta técnica y entrenamiento. Para eso y para cualquier otra cosa en la que queramos obtener mejores resultados. Si todo nos saliera perfecto a la primera, no tendría valor la constancia, el compromiso o la dedicación. Y la expresión de los valores para la mejora en las relaciones humanas, como la tolerancia, la amabilidad o la generosidad. A un niño no se le castiga por no saberse la lección, se le enseña. Y si no quiere aprender, perderá derechos. Pero no será un castigo, será la consecuencia de una actitud y una decisión personal. Cada uno recibe lo que da y viceversa. Esa sí es una buena enseñanza. La dificultad está en no haber hecho un trabajo previo de saber cada uno qué funciones debe desempeñar para vivir en una comunidad, sea la que sea, una familia o una ciudad, y las consecuencias derivadas de hacer o de no hacer, de cumplir o no los acuerdos. En ese caso, nos liberamos del castigo y lo transformamos en un resultado libremente elegido tras un consenso para aclarar derechos y deberes. Pero normalmente eso no sucede y o se imponen las normas o se dan por supuestas, creando confusión y falsas expectativas que llevan a saltarse las presuntas obligaciones en el ámbito de lo cotidiano y de las relaciones. A las personas malas se les castiga, se les encierra y condena. En cambio, a las personas que cometen un error se les enseña con información, comprensión y tolerancia. Y se les permite que asuman por ellas mismas el resultado de sus actos, con la firmeza y el respeto a la individualidad que proporciona la enseñanza de amor. La bondad es amor. Pensar que la bondad es amor y que el amor se expresa siendo bueno es un concepto muy arraigado en nuestra cultura que nos lleva a cometer muchos errores. La bondad tiene siempre muy buenos deseos, pero eso no quita para que nos equivoquemos. Eso sí, con la mejor de las intenciones. Nuestra idea de bondad nos conduce a tratar de impedir que las otras personas, especialmente nuestros seres queridos, lo pasen mal y sufran. En nuestra ignorancia creemos que sabemos lo que necesitan y como no entendemos la necesidad del error como herramienta de aprendizaje, no permitimos que vivan, aprendan y comprendan a partir del reconocimiento de sus acciones originadas siempre en su forma de pensar, lo que hará que interfiramos en su experiencia, que impidamos que tomen las medidas oportunas para salir de esa situación y que no aprendan nada de lo que vinieron a aprender. Y eso repercutirá negativamente en nuestra vida. Como el fondo de esa ayuda bondadosa no nace de la verdad y el amor, arrastraremos expectativas, necesidad de reconocimiento y de sentirnos queridos, o simplemente tratar de huir de la propia vida que no sabemos enfrentar ni reconocer. Y todo por no ser egoístas y pensar en nosotros, otro concepto más de la cultura y que ha dejado maltrecha nuestra autoestima. El egoísta no es la persona que solo piensa en sí misma, es la persona que quiere que los demás hagan lo que él dice, para no tener que hacer ningún cambio interno. Esa es en realidad la persona egoísta, la que no quiere ceder ni un ápice el terreno de su inflexible ego. La autovaloración es conocimiento interno, amor a uno mismo, reconocimiento de mi divinidad y de mis valores, escucha profunda, presencia, compromiso y humildad. Si no me doy, no puedo dar. Si no me amo, no puedo amar. Si no sé solucionar mi vida, no debería creer que sé cómo solucionar la de los demás, ni lo que necesitan. La arrogancia del ego que cree que lo sabe todo, pero por definición el ego es ignorancia y soberbia. Solo doy lo que tengo. Si no pienso en mí primero y me doy lo mejor, no aportaré más que lo que tenga, que será creencias equivocadas, inseguridad, pena, dolor y angustia, eso sí, disfrazado de bondad, que no de amor.
El concepto equivocado de bondad se suple con apoyo amoroso, compañía, escucha, compasión y con la más valiosa información para que cada uno solucione sus conflictos por sí mismo, cuando revise el enfoque que le ha llevado a cometerlos y haga los cambios necesarios. Y luego soltar y permitir que dé o no esos pasos, pero igualmente que asuma totalmente su vida, que solo le pertenece a él. Soy dueño de algo o de alguien. El apego y el sentido de posesión es otra de esas creencias que tanto nos limitan en la vida. Esa necesidad de control y seguridad que el ego tanto necesita por su identificación con lo externo. Cuando es hacia los objetos, se focaliza en obtener y genera mucha necesidad de poseer y acumular, con el consiguiente miedo posterior a perderlo. Como nunca se siente satisfecho, siempre querrá un poco más y cada vez se apegará más a este mundo material. Mientras menos conscientes estemos y más margen de acción le demos, más nos tratará de llevar hacia ese lugar, el que ve y con el que se identifica, tan alejado de lo que no puede verse, de los valores espirituales que nacen del corazón, que son los que en realidad nos alimentan y nos dejan una huella imborrable. Un abrazo, el primer beso, una mirada, un consejo, una vivencia especial, la sonrisa de nuestro hijo. Casi ninguno de nuestros principales recuerdos pasan por algo material. Sin embargo, el foco de nuestra vida, demasiado a menudo, se ciega por una posesión, una conquista o un trofeo. Esto es porque nos cuesta menos tirarnos toda la vida luchando para conseguir cosas que aprender a ser tolerantes, comprensivos y respetuosos. Cuando creemos que las personas son nuestras, nos llenamos de celos, posesión y ansiedad o miedo, dependencia y victimismo. Nos es difícil soltar, disfrutar con la felicidad del otro y reconocer nuestros miedos. Y desde nuestras limitaciones tratamos de encarcelar, prohibir, coaccionar y limitar. El temeroso ego, una vez más, tomando la delantera de nuestros actos, aprovechándose de nuestras inseguridades, miedos y carencias emocionales para generar una falsa y temporal seguridad en el mundo de las formas. La realidad es que no tenemos nada, solo administramos algunas propiedades durante un tiempo que se quedarán ahí cuando nos vayamos o incluso antes. Tampoco poseemos a nadie. Nos ganamos el derecho a compartir sentimientos y experiencias de mayor o menor calidad, dependiendo de con qué las nutramos, solo con algunas personas y durante un tiempo determinado. Liberarse de la creencia en la posesión se soluciona cuidando, valorando y disfrutando de todo lo que tengo en cada momento, para no perderlo. El amor es un sentimiento. El sentimiento está ligado a la mente, el amor al corazón. El sentimiento quiere, y cuando quiere, posee y limita. El amor ama, y cuando lo hace, libera y suelta. Cuando quiero, estoy actuando desde el ego, y cuando amo, lo hago desde la esencia divina que hay en mí. La diferencia es tan grande que cuando lo confundimos, generamos el conflicto con el que normalmente vivimos en las relaciones. Los sentimientos nos llevan de un lado al otro constantemente. Del afecto pasamos al odio, de la alegría a la tristeza y de la satisfacción a la frustración. Pero del amor no pasamos a ningún lugar, porque no tiene dualidad. Es puro, eterno e inmutable. El amor es como el sol, da vida, luz y calor por todas partes. No limita su capacidad por nada ni por nadie, solo se entrega incondicionalmente. El sentimiento lo podríamos asemejar a la luna, que solo da a quien le refleja su luz y guarda una parte oscura, que se puede dar la vuelta en cualquier momento. Por eso Gerardo Smelding dice que el amor es la capacidad de aceptar lo que a tus sentimientos no le gusta, porque el amor respeta y comprende que todos somos en esencia iguales, pero en la forma diferentes. Que estamos aprendiendo y cometemos errores, pero que no por eso dejamos de ser lo que en realidad somos, esencia divina en evolución, con mayor o menor camino recorrido, como los estudiantes de un colegio, y que por lo tanto todos merecemos la misma luz y el mismo calor. Los sentimientos positivos se expresan de manera voluntaria a quien se comporta de la manera que nosotros consideramos correcta, que nos hace sentir bien, cuyo proceder está dentro de nuestros criterios. A menudo pertenecen a ese reducido grupo, el de las personas queridas, compuesta por familiares y gente cercana. Pero incluso ante esos,
Podemos ser invadidos por esos sentimientos negativos que no elegimos, pero que salen de las tripas. Nos poseen sin que podamos impedirlo. Nos cambian el carácter y nos distorsionan hasta nuestro propio cuerpo. Recordemos que nadie elige sentirse mal aposta. Siempre es consecuencia de algo que no aceptamos, que no nos gusta, que no toleramos. Una vez más, una creencia que, en forma de sentimiento, nos indica que todavía nos queda un camino por recorrer para ser verdaderamente amorosos. El sentimiento nos ayuda a conocernos, a comprobar cuánta susceptibilidad aún nos queda, cuánta dependencia tenemos de los demás para ser felices y estar en paz, y cuánto poder nos falta para expresar voluntariamente todos los sentimientos positivos con los que mejorar nuestras relaciones. El amor nos permite dar incondicionalmente lo mejor que llevamos dentro, valores y virtudes, comprensión y respeto. Todo eso con lo que llenamos el alma y que llena también el alma de quien lo recibe.